Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver, si acabas de llegar aquí es porque me imagino que has seguido ese código QR que has visto en la esquinilla de la publicidad que os hemos dado en la puerta de la facultad y esperabas recibir pues algún tipo de premio. Bueno, aquí está el premio. Te voy a resolver un ejercicio de matemáticas del examen de julio 2021. Pero que también sorteamos una tablet, eso ya lo habrás visto en nuestras bases en el Instagram o en la publi que, insisto, os hemos repartido estos días. Bueno, y me presento, yo soy Álvaro Duque, soy uno de los directores de la Academia Integra y también soy vuestro profe de matemáticas. Espero acompañaros todo este curso, haceros entender la asignatura que tanto miedo os da. Y bueno, si os gusta la experiencia, pues os quedáis conmigo para estadística para el segundo cuatrimestre. Y por cierto, antes de nada, puedes estar pensando ahora mismo, ahora que estás viendo un vídeo de un fricardo explicando matemáticas ahí en el móvil, puedes estar pensando que tu vida está siendo muy triste. Bueno, ponte en situación. Estoy a 2 de septiembre de 2022, son las 3:30 de la mañana y me voy a grabar aquí un ejercicio de matemáticas para plantearlo en un código QR para que lo vea la gente. Siempre puedes estar peor. Pero bueno, creo que va a merecer la pena, así que vamos al lío. Mirad, el examen que os traigo es de julio de 2021, es bastante moderno si estás viendo este vídeo en 2022. Si estás viéndolo en 2025, igual me dices que soy un perro que te he traído aquí un examen antiguo. Bueno, seguramente en 2025 esté mucho más gordo y, y no me reconozcas en este vídeo. Venga, vuelvo al lío. Decía que este examen de julio de 2021 fue bastante normal, en el que, como suele ser habitual, entraron preguntas de prácticamente todo el temario, un temario bastante largo el de esta asignatura, ¿verdad?, de matemáticas. Y bueno, no es mi intención ahora que os asustéis, sobre todo los que estéis entrando nuevos en la carrera, así que voy a ir directo al apartado que os voy a resolver. Nos vamos a poner una venda con todos los demás, pero vamos, habrá tiempo de sobra en el cuatrimestre para explicarlo. Mirad, el que os voy a resolver yo es el apartado 4, el ejercicio 4, ese que tenéis ahí de 2 puntos de examen. No está mal, ¿eh? Yo saco menos de un 2 a veces en algún examen de mi carrera. Y para que no nos maremos con todos los demás, yo lo que he hecho es sacarme el apartado de contexto, por aquí lo tengo, y vamos a empezar a resolverlo. Dice el ejercicio calcular b, es un número real, para que la siguiente ecuación diferencial sea exacta y resolverla. Eso de resolverla ya veremos al final del ejercicio, que me lo voy a dejar para otro vídeo. De momento vamos a aprender a hacer lo primero que dice por ahí por la izquierda, que es comprobar o forzar que esa expresión sea una ecuación diferencial exacta. Pero claro, para entender esto os tengo que poner un poquito en situación, así que todavía ni siquiera voy a empezar a escribir aquí, me voy a ir por la derecha a nuestro rincón de pensar y voy a ir poco a poco explicando los conceptos para que podamos entender esto. Spoiler, el ejercicio es muy fácil, pero es muy fácil cuando te lo han explicado y cuando te has aprendido las dos mierdas que voy a explicaros ahora, ¿vale? Venga, nos vamos a ir por la derecha y para entender este ejercicio, lo primero que voy a empezar por aquí, decía en este rincón de pensar, es explicando el concepto de derivadas parciales. Aquí estoy. Bien, y para entender el concepto de derivadas parciales, primero tengo que abriros un poco la mente matemáticamente hablando. Vamos a ver, muchos de vosotros venís directamente del instituto y para vosotros las funciones matemáticas han sido prácticamente todas f de x. Es decir, siempre hemos jugado con una sola variable que era la x. Pero me temo que llegados a la vida real tenemos que ir entendiendo poco a poco que la vida no es así. En la vida la gente normal, bueno, a ver, la gente normal, nosotros o la gente que os vais a encontrar a lo largo de esta carrera, no hablamos en general de la variable X cuando estamos hablando de magnitudes físicas, magnitudes químicas, etc. Hay muchas otras variables. Y es más, no solo se trata de pensar que no es la letra X la importante, sino que puede haber varias variables mezcladas en una función que te está explicando cierto comportamiento que tienes que entender, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, sin volar demasiado, vamos a poner un pequeño ejemplo de función de dos variables, en concreto una función escalar de dos variables, sobre la que vamos a explicar qué es esto del concepto de las derivadas parciales. Vamos a ver, os la pongo por aquí, yo la tengo por aquí en mi chuleta, es una función f de xy. Sospecho que cuando me acerque mucho al micro os voy a reventar. Bueno, creo que le he quitado la saturación, espero que se escuche bien. Decía una función f de xy igual a xy cuadrado más 3x cuadrado y. Que quede claro que este ejemplo que estoy poniendo aquí no tiene nada que ver con el ejercicio que voy a resolver, pero es que necesito que entendamos dos o tres cosas antes de poder cuadrar qué nos está pidiendo ese problema. Bueno, esto que os acabo de escribir os comentaba que es una función escalar de dos variables. Ya hablaremos en la asignatura de cuál es la diferencia entre las funciones escalares y las funciones vectoriales. Pero bueno, por no dejaros así, simplemente deciros que una función escalar es aquella que es una sola fórmula,
Es decir, no es un vector de fórmulas, un vector de componentes, sino que es una sola fórmula, pero decía que es de dos variables. Efectivamente, en esta fórmula veréis que tengo algunas x, por aquí tengo x, por cierto, ¿veis el ratón? Sí. Decía que por aquí tenéis alguna x, por aquí tenéis alguna y, por aquí alguna x y por ahí alguna y, ¿vale? Esto puede estar explicando cierto comportamiento, como decía, físico, químico, etcétera, que dependa de dos factores, no solo de uno. ¿Bien? Y claro, cuando en ese concepto físico o químico llega el momento de estudiar la variación respecto de la variable, es decir, la derivada, dices, coño, ¿respecto de cuál de las variables? Si estamos diciendo que tenemos dos variables en esta función, cuando yo os pida derivarla, ¿cuál es la variable que me tengo que tomar como importante? Y aquí entra el concepto de las derivadas parciales. Esta función la podemos derivar o bien respecto de x o bien respecto de y. Y no solo esto, la podemos derivar varias veces respecto de x, varias veces respecto de y, o incluso hacer derivadas cruzadas, que es lo que vamos a hacer ahora. Pues bien, empezamos, y por cierto, spoiler, otra vez, podéis poner un poco de cámara rápida los que ya sepáis hacer derivadas parciales, porque me voy a calcular las, 1, 2, 3, 4, 5, 6 derivadas parciales de la fórmula que estáis viendo, ¿vale? Lo dicho, si esto ya sabéis hacerlo, metedle un poco de cámara rápida y esperaos al siguiente titulillo, que es el de la diferencial total. Yo me pongo con el resto a hacer las derivadas parciales. Venga, voy a empezar por aquí calculando la derivada parcial de esa función f de x y respecto de x. La primera derivada, repito, la primera derivada respecto de x de esa función f de x y. Es decir, la derivada respecto de x de ese troncho que os he puesto, tampoco es para tanto, que es x y cuadrado más 3x cuadrado y. Vale, ¿esto cómo se calcula? Pues a ver, la idea es bastante básica, es simplemente centrarse solo en esa variable que hemos dicho que es importante para la derivada que estoy haciendo. Vamos a ver, si yo os estoy diciendo que quiero derivar respecto de x, os la voy a poner ahí más gorda, me voy a fijar solo en la variable x y todas las demás letras que aparecen van a ser para mí como constantes. Repito, solo me voy a centrar en la variable x, por ahí la teníamos elevada a la 1, por aquí la tenemos elevada al cuadrado. Y el resto de elementos que estáis viendo me los voy a imaginar como constantes. Entonces, ahora sí que os tengo que pedir que recordéis un poco cómo se hacían derivadas en general. Pero bueno, yo creo que os puedo poner un pequeño recordatorio que cualquiera se va a acordar, mirad. Os recuerdo que cuando calculamos la derivada respecto de x, os lo pongo por aquí y luego ya veremos dónde os recoloco, de una constante multiplicada por x, esa derivada es la constante. Esto derivadas de las del cole, ¿eh? Ahora estoy pensando solo en una variable x de una fórmula normal. Vale, y la derivada respecto de x de, vamos a ver, una constante por x elevado a un número n cualquiera, un número real n, ¿vale? ¿Os acordáis, no? Lo de bajar la n. Pues bien, será la constante que teníamos multiplicado por n y por x elevado a un grado menos, x elevado a la n menos 1. Yo creo que con esto nos va a valer para hacer todo el ejercicio en lo que se refiere a repaso de derivadas, pero ojo que en mi curso en la academia, evidentemente en las primeras clases tendremos que recordar mucho las derivadas para aprender a derivar cosas más chungas que lo que os he puesto en pantalla, que a fin de cuentas son dos mierdas de polinomios, ¿verdad? Bueno, decía, con esto que acabo de recordar, ya me es suficiente para derivar la expresión de la izquierda. Mirad, os tengo que recordar que todo lo que tengo al lado de las x me lo tengo que tomar como constantes. Es decir, en este término... Uy, un segundo que he puesto muy gordo el subrayador, aparte de muy claro. Un momentín. Ahí está. Decía, en este término x y cuadrado, esta y cuadrado me la voy a tomar como si fuera una constante k cualquiera. Y en el término de la derecha, ese 3x cuadrado y... el 3 y la i me los voy a tomar también como constantes. Por cierto, no lo hemos dicho, pero entiendo que todo el mundo se acuerda. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Es decir, ese signo más se va a quedar escrito tal cual al calcular la derivada. Muy bien, pues venga, vamos al lío. Hemos dicho que la derivada, empiezo por aquí, por la de x y cuadrado. Hemos dicho que la derivada de x por una constante es la constante, es decir, la derivada de... un segundo, ahí está. X por y cuadrado es la y cuadrado. Más, y la derivada de ese 3x cuadrado y, hemos dicho que es escribir la constante, que es 3i. Ahora, bajar el exponente, que es el 2, y poner la x elevado a un grado menos. Hombre, un grado menos que 2 es 1. Repito, por x elevado a un grado menos, que es 1. Ahora vamos a escribirlo un poco en cristiano, ¿verdad? 3 por 2 lo pongo como un 6, y la x elevado a la 1, eso no lo escribe así nadie, lo voy a dejar como x. Es decir, la primera derivada que hemos calculado se nos queda como y cuadrado más 6xy. He intentado colocarlo también. A ver, insisto, por ahí, y cuadrado más 6xy. Perfecto.
Esta primera derivada os la voy a subrayar en verde, por ejemplo, porque vais a ver que, efectivamente lo tengo por aquí en verde en mi chuletilla también, porque vais a ver que vamos a hablar mucho de ella. Repito, esta primera derivada parcial de la función f de x y respecto de x, me la voy a subrayar por aquí, porque la vamos a utilizar bastante, ¿vale? Pero bueno, ya volveremos con ella. Me voy a hacer la otra derivada parcial primera, respecto de y, y aquí va a cambiar completamente todo lo que estábamos diciendo antes, ¿no? De cuál era la letra importante. A ver, voy a hacer la derivada, insisto, respecto de y, de esa f de xy. O lo que es lo mismo, la derivada respecto de y de momento simplemente escribo el troncho del enunciado, que es esa xy cuadrado más 3x cuadrado y. Vale, a la hora de derivar, perdón, respecto de y, acordaos, la letra importante es la y, la voy a marcar por aquí en gordo. Uy, va que ha salido ahí una mierda, ahí está. Repito, por aquí tengo la y elevada al cuadrado y por aquí tengo la y elevada a la 1. Y si lo pensáis bien, me sirve la misma nube que he escrito a la derecha, pero en vez de con x, con y. Si queréis, por si acaso, por si estáis muy espesos, os la vuelvo a hacer, pero con y. Es decir, si yo quiero calcular la derivada respecto de y de una constante por y, la derivada es la constante. Y si quiero calcular la derivada respecto de y de una constante por y elevado a la n, la derivada es la constante por la n por y elevado a un grado menos, y elevado a la n menos 1. Vale, segunda nube que hacemos por aquí. Creo que había prometido que solo iba a haber una. Siempre prometo menos nubes de las que luego hay. Al final veréis que es una tónica en mis clases siempre. Bueno, pues venga, yo creo que la idea ya la habéis pillado. Seguramente esta la puedo hacer un poco más rápido, ¿verdad? Esa derivada respecto de y. Vamos a ver, empezando por este término, que es el xy cuadrado. La derivada será bajo el 2. Dejo por ahí la x y la y elevado a un grado menos, que se queda elevado a la 1. Y ahora, más la derivada de ese 3x cuadrado y, que es lo que acompaña a la y, que es el 3x cuadrado. Ahí está. Y tenemos por fin nuestra segunda derivada parcial. Mejor dicho, nuestro segundo cálculo, que es la primera derivada parcial de f de x respecto de y. Aquí lo tengo. Ahí estoy. Y lo subrayo en naranja, que como digo... Espérate, ahí no me gusta, llamadme enfermo. Ahí está. Lo subrayo en naranja, que como digo... Esto nos va a acompañar en todo el ejercicio, pero no adelantemos acontecimientos. De momento solo dejo ahí subrayado. Venga, vamos a las derivadas segundas, a las derivadas parciales segundas. Y aquí es donde la vamos a liar un poco más parda, pero en el fondo es una chorrada. Es simplemente coger las expresiones a las que acabo de llegar, la expresión verde y la expresión naranja, y volver a derivarlas. Eso es todo. Lo que pasa que, verdad que la notación se hace engorrosa y al final parece que hemos hecho mucho más de lo que hemos hecho en realidad. Mira, voy a calcular la segunda derivada respecto de x las dos veces de la función f de xy. ¿Esto qué significa? Esto es derivar otra vez respecto de x, perdón, lo que ya habíamos derivado respecto de x. Repito, derivar otra vez respecto de x lo que ya habíamos derivado respecto de x, que os recuerdo es la fórmula verde, ¿vale? Venga, pues vamos para allá, lo escribo tal cual. La fórmula verde, que es y cuadrado más 6xy. Eso es. Como ya domináis bien las derivadas parciales, esta vez ya ni os voy a poner letras en gordo ni nada, lo hago directamente, ¿vale? La derivada respecto de x de y cuadrado, como y cuadrado no tiene x, es una constante, la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, solo tengo que derivar el 6xy, que derivado respecto de x nos sale 6y. Ahí está. Eso es, repito, la segunda derivada parcial de f de x respecto de x las dos veces. He cogido lo que ya habíamos derivado respecto de x y lo he vuelto a derivar respecto de x. Seguid el color verde, ¿vale? Muy bien, ahora me voy a hacer la segunda derivada respecto de y las dos veces de esa función f de xy. Es decir, voy a derivar respecto de y otra vez, esto lo estáis oliendo ya, ¿verdad? Lo que ya teníamos derivado respecto de y. Es decir, lo que habíamos subrayado en naranja, ¿vale? Insisto, eso que teníamos subrayado en naranja, ahora lo vuelvo a derivar respecto de y. Venga, pues me lo sustituyo por aquí. Es un 2xy más 3x cuadrado. Y, repito, creo que esto ya lo tenéis dominado. La derivada respecto de y nos queda el 2x, que es la derivada del primer término, más 0, porque la derivada respecto de y de 3x cuadrado es 0 porque no tiene ninguna y ese término. Muy bien. No está mal, no es para tanto. Se estaba diciendo que iba a ser mucho lío y tampoco se está complicando demasiado.
Bueno, ahora es cuando viene lo verdaderamente interesante, que son las derivadas cruzadas. Tan interesantes son que incluso nos vamos a sacar de aquí un teorema ya de la manga. Un teorema muy importante para lo que estamos contando, que no lo olvidéis, es un ejercicio de examen de una movida que se llama diferencial exacta. Vale. Derivadas cruzadas. Vamos a ver. Me calculo la segunda derivada, primero respecto de x y luego respecto de y, de la función f de xy. Vale. ¿Esto qué significa? Significa que yo derive ahora respecto de y, repito, que derive yo ahora respecto de y, lo que antes tenía derivado ya respecto de x. Es decir, os recuerdo lo que teníamos derivado respecto de x era la fórmula verde, ¿verdad? ¿Os acordáis, no? Aquí lo tenemos. Esa fórmula verde era la que había sido la primera derivada respecto de x. Bueno, pues ahora vuelvo a derivarla, pero no respecto de x. La derivo respecto de y, ¿vale? Es decir, sustituyo por aquí todo el troncho verde, que es el y cuadrado más 6xy. Y ahora os pido que lo derivemos respecto de y. Insisto en que esto ya lo tenemos controlado, o sea que lo hago directamente. La derivada será la de y cuadrado, que es 2y, y la derivada de 6xy respecto de y, que es 6x, más 6x. Muy bien, tomad nota y ojo que vais a flipar. A ver, flipar. Flipar todo lo que se puede flipar dentro de un ejercicio de matemáticas. Me voy a ir a la otra derivada parcial cruzada, ¿vale? A ver si nos cabe aquí. La segunda derivada que habíamos hecho primero respecto de y ahora voy a hacer respecto de x, de la función f de xy. Esto es, repito, derivar ahora respecto de x lo que ya teníamos derivado respecto de y, es decir, lo que teníamos en naranja. Ya teníamos una fórmula derivada una vez respecto de y aquí, ¿lo veis? Pues ahora yo la vuelvo a derivar, pero respecto de x, ¿vale? Venga, de momento sustituyo el troncho, es el 2xy más 3x cuadrado. Y si lo derivo respecto de x, perdón, un segundo ahí estoy. Si lo derivo respecto de x, este primer término, su derivada respecto de x es un 2y. Y ese segundo término, su derivada, perdón, respecto de x será un, bajo el 2 por 3, 6, por x elevado a un grado menos, 6x. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado algo que no es casualidad y que nos va a pasar absolutamente siempre, que es que las dos derivadas parciales segundas cruzadas han sido iguales. Tanto es así, tanto es ese siempre, que esto se llama teorema de Schwarz. Tiene otros nombres, pero bueno, vosotros os lo llaman teorema de Schwarz, así que así os lo voy a enunciar siempre, ¿vale? Aquí lo tenéis. Repito, esas derivadas parciales segundas siempre van a coincidir. A ver, la realidad es que el teorema de Schwarz dice que coinciden siempre que existan y sean continuas. Pero bueno, va a ser una premisa que nosotros vamos a dar por hecha siempre en nuestros ejercicios, ¿vale? Por suerte, porque si no sería bastante más coñazo. Insisto, hay algo por ahí que se llama teorema de Schwarz. Por cierto, siempre que voy a escribir Schwarz, alguien me tiene que recordar si lleva CH, no lleva CH, etc. Os lo pongo por aquí. Vamos a ver, ese teorema de este señor. Creo que lo he escrito bien. Yo creo que sí, me lo voy a jugar, venga, lo miro luego. Vale, ese teorema que dice que siempre que existan y sean continuas estas derivadas que voy a escribir, pero eso no lo escribo ni siquiera, se va a cumplir que la derivada segunda, a ver, primero respecto de x y luego respecto de y de una función f de xy, va a ser siempre igual a la derivada segunda, primero respecto de y luego respecto de x de esa misma función f de xy. Esto es importantísimo, especialmente para el ejercicio que os voy a resolver hoy. Un segundo, que me recoloco aquí un poco la cosa. Me lo pongo por ahí y le pegamos un recuadro. Ahí está. Bueno, y hasta aquí el primer mini punto que quería contaros. Hombre, yo creo que no es tan duro, ¿verdad? No sé si estará siendo duro en la facultad. En la facultad seguramente, si estamos todavía a primeros de septiembre viendo este vídeo, es muy probable que no hayáis llegado todavía en las primeras clases al concepto de derivada parcial. Estaréis todavía con derivación implícita, derivación logarítmica, ecuación de la recta tangente, máximos y mínimos de funciones de una variable, etc. Pero luego llega un momento en el que te explotan las manos la asignatura, porque empezáis ya a volveros locos con las funciones de varias variables, el cálculo diferencial de varias variables. Y esto es lo primero que se te cuenta, ¿vale? O sea que mira, si has llegado hasta aquí en el vídeo, ya te llevas algo. Aquí tienes el premio que estabas buscando con el código QR. Bueno, pero vamos a seguir, ya que estamos, ¿no? Mira, después de explicar las derivadas parciales, quiero contaros por aquí abajo el concepto de diferencial total, que es un concepto que en física es bastante curioso, aunque ahora no me vaya a dar tiempo a contaros todo. Repito, el concepto de diferencial total. Vale. Ahí estoy. Es un concepto, la verdad, me va a ocupar muchísimo menos de lo que nos ha ocupado este. Mirad,
Básicamente, os lo voy a poner primero en teoría y luego os lo pongo en el mismo ejemplo que estábamos haciendo. Os pongo primero por aquí la teoría. Básicamente, dada una función escalar como la que os acabo de poner, esto se puede generalizar para varias variables, pero me voy a centrar en dos. Dada una función escalar de dos variables, si os pido que me calculéis su diferencial total, para empezar, eso lo vamos a denotar como d de la función, df en este caso, y es simplemente calcular todas sus derivadas parciales primeras, ¿vale? Y cada una de ellas multiplicarla por el diferencial de esa variable, que de momento para nosotros va a ser simplemente un signo, ya hablaremos de él mucho en la asignatura, y todo esto que estoy diciendo sumarlo. Es decir, en cristiano, que me calculéis, vamos a ver, la derivada respecto de x de la función original f de xy, y eso me lo multipliquéis por una cosa que se llama diferencial de x, más, y me calculéis la derivada respecto de y de esa función f de xy, y eso me lo multipliquéis por una cosa que se llama diferencial de y. Ya está. Este concepto, insisto, es importantísimo incluso para física. Ahora os doy alguna pincelada, pero bueno, sin meterme demasiado, que es que me va a durar el vídeo 1 hora. Y al final no va a llegar hasta el final ni el tato, ¿no? A ver, decía, el concepto de diferencial total, el cómo se calcula ese concepto está tirado. Es simplemente que voy a hacer una suma, cuando tengo dos variables, una suma de dos cosas. Cierta derivada, que no me acuerdo con qué color está poniendo, creo que verde, ¿no? Exactamente, cierta derivada con respecto de x de esa función que me dan, multiplicada por una cosa que se llama diferencial de x, de momento es una cosa, no le vamos a dar vueltas, y la otra derivada primera de la función, derivada de la función respecto de y, multiplicada por otra cosa que se llama diferencial de y. Hombre, esto está tirado. Vamos al ejemplo. Mirad, el mismo ejemplo en el que estábamos antes. ¿Vale? Teníamos una función f de xy, que si no recuerdo mal, hay un segundo que se me ha quedado ahí pegado el dedo, vale, si no recuerdo mal era, no recuerdo mal, sí recuerdo mal, lo estoy mirando, xy cuadrado más 3x cuadrado y, repito, xy cuadrado más 3x cuadrado y, ¿verdad? Bueno, pues os pido que calculemos su diferencial total, pero hombre, vamos a ver, ya tengo las derivadas calculadas, o sea que me vais a permitir que no las recalcule y solo las copie. La derivada respecto de x, la derivada primera respecto de x es este y cuadrado más 6xy, que yo creo que tengo por aquí apuntado, sí. Y la derivada primera respecto de y es este 2xy más 3x cuadrado, que yo también tengo por aquí apuntado, así que lo voy a poner directamente, evidentemente, ¿vale? Vengo por aquí y decía que la diferencial total de esa función f será igual a... y copio directamente las expresiones. Por cierto, con paréntesis, porque el diferencial tiene que multiplicar a todo, ¿vale? Habremos dicho la derivada verde, que era y cuadrado más 6xy. Vale, todo esto por el diferencial de x. Y más la derivada naranja, que era, hemos dicho 2xy, también con paréntesis, 2xy más 3x cuadrado. Todo ello multiplicado por el diferencial de y. Y ahí tenéis vuestra primera diferencial total, que por cierto, esto podría ser también una pregunta de examen. A ver, lo dudo porque es demasiado fácil solo el cálculo de una diferencial total. Pero bueno, alguna vez ha pasado que un mini punto os lo daban por esto. A ver, por no dejaros a medias, sí que os comento en un segundo para qué sirve esto en física, ¿vale? Seguramente visto así con lo de la df dx de y no suene a nada. Pero si yo os cambio esas ds por deltas, eso ya os puede sonar un poco. Es decir, si yo os cambio esa df por delta de f, os cambio esa dx por delta de x y os cambio esa di por delta de y, ¿esto a qué nos suena? ¿Qué es un delta de algo? Es el incremento de algo, ¿verdad? Bueno, pues resulta que efectivamente para lo que sirve la diferencial total es para estimar, ya hablaremos de por qué digo estimar y no calcular, para estimar cuánto se incrementa una función cuando conoces qué incremento ha sufrido una variable y qué incremento ha sufrido la otra variable. Hay veces que a ti no te interesa exactamente saber cuánto va a valer cierta función en ciertas condiciones, sino que te interesa saber cuánto se va a incrementar conociendo el incremento de las variables de las que depende. Vale, pues en una primera aproximación ese cálculo se puede hacer con la diferencial total. Insisto, no es un cálculo exacto siempre, pero es un cálculo que en determinadas condiciones, en determinadas circunstancias os vendrá muy bien, ¿vale? Esto se aplica en física bastante. Venga, me voy para atrás. Bueno, lo puedo dejar ahí, ¿no? Tampoco nos molesta. Y, si no me equivoco, dejadme que tire chuleta, efectivamente, no va mal la cosa.
acabamos de ver el segundo concepto de los dos básicos que teníamos que ver para ya por fin poder explicar el ejercicio, ¿vale? Os recuerdo que estamos siguiendo un criterio de colores que estaréis pensando que estoy chiflado. Bueno, efectivamente lo estoy con el tema de los colores, ya me iréis conociendo. Pero quiero que os obsesionéis con el verde y el naranja para lo que vamos a contar ahora. Pues bien, me puedo ir ya al ejercicio. Mirad, quito un poco de zoom aquí. Por ahí a la derecha hemos montado nuestro rincón de pensar. Mira, voy a hacer la nube de la nube. Espera, que la había liado parda. A ver, estaba haciendo la nube de la nube y me he dado cuenta de que había montado todo el rincón de pensar justo en el enunciado del ejercicio. Me lo he llevado para la derecha un poco y como esto es un vídeo que puedo recortar, pues aquí está ya arreglado. Os decía que iba a hacer la nube de la nube. Estoy grabando, ¿verdad? Sí. Nada, simplemente por guardarnos esto, que os recuerdo que era, bueno, un repaso teórico práctico, ahí está, de conceptos básicos que nos hacen falta, a ver si la termino por ahí, para entender lo que nos pide, toma ya lo que ha salido ahí, ahí está, para entender lo que se nos pide en este ejercicio, que es comprobar si una diferencial es exacta. Entonces, os recuerdo, hemos visto lo que son las derivadas parciales primeras y segundas, con especial atención a las derivadas segundas cruzadas, y hemos visto el concepto de diferencial total. Vale, pues me vengo ya por aquí, no es que nos vaya a contar más teoría, espérate, vamos a ponerle, coño, que no se me va, ahí está. Decía, no es que nos vaya a contar más teoría, pero es verdad que teoría que no tuviera que ver directamente con el apartado, ya la hemos terminado. Ahora sí voy con esto. Nos decían, recuerdo, calcular B para que la siguiente ecuación diferencial sea exacta y resolverla. Y bueno, os voy a ir dando una pista cuando empiezo a poner ciertos colores por aquí. A ver si nos suena lo que estamos viendo. Y por supuesto, os cuento primero la teoría. Ahí está. Mirad. Básicamente, cuando nos dan una expresión y nos piden comprobar si se trata de una diferencial exacta, lo que nos están preguntando en realidad es si es el fruto de calcular la diferencial total de cierta función escalar. Es decir, vamos a poner unos nombres por aquí para formalizar un poco las cosas. Si yo tengo una expresión formada por cierto término, vamos a llamarlo m, de dos variables x y, multiplicado por el diferencial de x, y otro término n de x y, por llamarlo de alguna forma, multiplicado por el diferencial de y, que nos pregunten si esa diferencial es exacta, es lo mismo que preguntarnos que si esa fórmula, ese tocho, es el resultado de calcular una diferencial total a cierta función escalar de dos variables. Vamos a dejar esto formalmente escrito y nos ponemos a pensar la comprobación. Insisto, por aquí, sigo en azul porque a fin de cuentas lo que sigo haciendo es teoría. Espérate, no tenía que haberme cambiado. Ahí está. Decía, sigo por aquí en azul y nos vamos al concepto de diferencial exacta. Por cierto, que no se me olvide, fijaos que estoy obviando lo de que la expresión está igualada a 0. Eso para la primera parte del ejercicio no va a ser nada importante, o sea que de momento lo voy a obviar. Para la segunda parte, cuando hablásemos de resolver cierta cosa que se llama ecuación diferencial, sí que sería interesante esa igual a 0, pero de momento me da bastante igual para la primera parte, así que me voy a callar. Venga, decía, diferencial exacta. Ya el concepto por el cual nos está preguntando el ejercicio, por eso lo pongo por aquí. Y bueno, lo dicho, vamos a darle un poco de formalismo. Vamos a ver. Estamos diciendo que una expresión de la forma m de x y, un primer tocho con esas letras, ¿no? Por diferencial de x, vamos a intentar ahí está. Más otro pequeño tocho, n de x y, por diferencial de y. Se dirá que esta expresión es diferencial exacta sí y solo sí. Eso se suele poner con una doble implicación, también la hablaremos bastante en matemáticas en la asignatura, ¿vale? Bueno, decía, se dirá que ese tocho es una diferencial exacta, sí y solo sí. Existe, no os asustéis por la notación que no es para tanto, si existe cierta función f de x y, que de momento me da igual la que sea, si existe cierta función tal que esa m por diferencial de x más n por diferencial de y es su diferencial total. Es decir, si yo le calculase la diferencial total a esa cierta función f, saldría justo la expresión original por la que os están preguntando. Esa expresión m de x y diferencial de x más n de x y diferencial de y. Coño, que me salgo. Ahí está, ¿vale? Claro, hasta aquí seguramente esté diciendo, pues vale, Álvaro, me quedo igual. Bueno, tranquilidad, que estamos casi a punto de conseguirlo. Os recuerdo todo el rato los colores de los que estamos hablando. Veníamos de explicar
las derivadas parciales y he insistido mucho, a ver si lo consigo, ahí está. Decía que he insistido mucho en todo el rato hablar de este naranja y este verde, simplemente para que os acordarais de dónde veníamos. Vamos a ver, porque vale, la definición está muy bien, pero tendremos que ver cómo se hace en el examen la comprobación, ¿no? ¿Qué significa lo que acabamos de decir de que esa expresión sea la diferencial total de alguien? Pues a ver, significa que este primer término, esa m de xy, se supone que será entonces la derivada de esa función f respecto de x. Se supone, si de verdad venimos de calcular una diferencial total, como os acabo de contar, será que lo verde es la derivada de cierta cosa respecto de x. Y este tocho naranja será la derivada de esa función f respecto de y, ¿verdad? Muy bien, ¿cómo podemos hacer la comprobación? Y ojo, que es que no conocemos la f minúscula, solo os doy la expresión de las cosas ya derivadas y os pido comprobar si de verdad provenimos de derivar una expresión común respecto de x y respecto de y. Bueno, si de verdad esas funciones verde y naranja son la derivada respecto de x de algo y la derivada de y respecto de algo, ¿qué pasa si yo ahora calculo las derivadas cruzadas? Amigo, el teorema de Schwarz, que si de verdad provenimos de cierta función f, las derivadas cruzadas tienen que coincidir. Esa es la comprobación que vamos a hacer, ¿vale? Venga, lo voy a poner por aquí abajo. Ya os digo, esta es la definición, la que acabamos de escribir, pero la que vamos a hacer en la práctica, en realidad, se va a basar en el teorema de Schwarz. Y es decir, me vais a permitir que haga un poco de copy-paste. Mirad, Vamos a ponerlo por aquí. Ué. Ahí estoy. Decía, volvemos a decir que la expresión del enunciado será diferencial exacta si y solo si las derivadas cruzadas coinciden. Es decir, a ver, cuidado. Mirad, os lo voy a escribir primero modo teorema de Schwarz, pero luego lo ponemos en cristiano en términos del enunciado. El teorema de Schwarz dice que la derivada segunda de f primero respecto de x y luego respecto de y tiene que coincidir con la derivada segunda de f primero respecto de y luego respecto de x. Ya. Pero vamos a ponerlo más fácil de cara al ejercicio. No voy a hablar de la derivada segunda de nadie. Vamos a ver, ¿qué será la derivada segunda primero respecto de x y luego respecto de y? Será coger esto y derivarlo ahora respecto de y. Insisto, lo que ya teníamos derivado respecto de x, ahora lo derivo yo respecto de y. Y, al contrario, ¿qué será la derivada segunda de f primero respecto de y luego respecto de x? Coño, será coger, un segundo, lo que ya habíamos derivado respecto de y ahora yo derivarlo respecto de x. Insisto, bajo un segundo, un momentín por aquí, que no sé ni dónde tengo el ratón, ahí está. Lo que ya habíamos derivado respecto de y, yo ahora lo derivo respecto de x. Es decir, lo que se suele poner directamente, como digo, en los libros y en los apuntes, ya directos al grano, directo al pie, no es este rollo de las derivadas segundas, sino en términos de lo que ha dicho el enunciado, que tendrá que coincidir la derivada respecto de y de lo verde, un momento que os lo pongo bien en verde, ya sabéis mi enfermedad de los colores, me vais conociendo y todavía ni me habéis visto en persona. Ahí está. La derivada respecto de y de m de xy tendrá que coincidir con la derivada respecto de x de la función n, de la función naranja, n de xy. Si se cumple esa igualdad, y un segundo, vamos a poner esto bien, que si viene un matemático me corta las narices, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, con esos paréntesis, eso es. Si se cumple esta igualdad, estaremos comprobando que se ha cumplido el teorema de Schwarz, porque en realidad estas derivadas son derivadas cruzadas de esa desconocida función f. Vale, pues esto es por donde podíamos haber empezado esta clase. Si yo hubiese tenido muchísima prisa, imaginaos que estoy en la puerta de la escuela repartiendo un formulario que sirva de chuletilla para la gente que se presenta al examen, ¿no? Y quiero yo rápidamente que la gente sepa obtener o saber si una función es diferencial exacta o no. Con esto me habría valido haber dicho, chaval, coge lo verde, lo deriva respecto de y, coge lo naranja, lo deriva respecto de x y me comprueba si son iguales. Eso es todo. Pero bueno, os he querido contar el porqué para que veáis que nada es magia, coño, que las cosas se pueden entender perfectamente y no son para tanto, incluso siendo algo avanzado del primer tema y estando vosotros seguramente en vuestro segundo día de clase. Creo que se puede llegar a entender, ¿verdad? Bueno, pues vamos por fin a hacer la comprobación. Es bastante de coña. Mirad, solo tengo que venirme por aquí. Ya me voy por fin al color de la solución del ejercicio, a color negro. Ya no es teoría lo que voy a escribir, ¿vale? Y voy a poner cuál es la derivada, vamos a ver, respecto de y de esa función. Sigo utilizando por aquí
nuestro código de colores, m de xy. Vale, esa derivada será la derivada respecto de x. Vamos al enunciado un segundo. Por cierto, recuerdo que lo que hemos hecho antes era un ejemplo cualquiera que yo me había inventado. Ahora ya estoy con los datos del enunciado, ¿vale? Es decir, tengo que copiar esta expresión, que es la que acompaña al diferencial de x. Esa es la que yo ahora voy a derivar respecto de y, ¿vale? Estamos calculando las derivadas cruzadas, acordaos. Es decir, derivo la xy cuadrado más bx cuadrado y. Os recuerdo que nos piden en el ejercicio el valor de b para que sea una diferencial exacta. Supongo que llegaremos a alguna ecuación en la que b tiene que ser igual a no sé cuántos, ¿no? Vale, pues venga, recordando lo que eran las derivadas parciales, os recuerdo, si la voy a derivar... Por cierto, lo estoy poniendo mal, es la derivada, perdón, respecto de y. Cuidado. No voy a borrar, yo creo, esto en el vídeo, ¿verdad? O sea, tampoco pasa nada porque se vea que a veces uno se equivoca. Repito, es la derivada respecto de y de la función verde que teníamos por ahí arriba, ¿vale? Eso si queréis, sí que os lo doy ahí con colorín. Ahí está. Esa derivada. Muy bien. Pues venga, decía que igual que lo hemos hecho antes, os recuerdo, derivada respecto de y, me fijo en dónde están las i's, ahí tengo la y al cuadrado y ahí tengo la y sin más. Esto lo sabemos derivar ya de... Vamos, tirado, ¿no? Entonces, vamos a ver. La derivada de xy cuadrado es 2xy más la derivada de bx cuadrado y, eso es una constante multiplicado por y, es bx cuadrado. Vale, y esto me lo guardo, es una de las primeras derivadas que tengo que comprobar. Me voy a la segunda, que es que tengo que hacer la derivada respecto de x de lo naranja, de n de xy. Ahí está. Esto es la derivada respecto de x de, hemos dicho, la función naranja. Esperar que me lo preparo por aquí. Ahí estoy, me pasa un poco, pero vaya. La función naranja la tengo por ahí arriba, es esta de ahí. Es x cubo más ix cuadrado. Repito, x cubo más ix cuadrado más y. Ahí está. Y a ver, insisto en lo de las derivadas parciales. Estamos derivando respecto de x. Pues me fijo en dónde está la x. Aquí la tengo elevada al cubo y aquí la tengo elevada al cuadrado. Y tiramos con la derivada que está. Yo creo que la sabe hacer cualquiera también, ¿no? Venga, la derivada de x cubo es 3x cuadrado. Y a ver, sigo por la derecha. La derivada de ix cuadrado será 2ix. Repito, más 2ix. Y por último, la derivada de y respecto de x, esta y se anula, evidentemente, ¿no? Porque no tiene x, es la derivada de una constante que por lo tanto vale 0. Mira, me acaba de salir el aviso de que el teclado está muriéndose, la batería. Bueno, si no me estoy muriendo yo, tú aguanta, pedazo de cabrón. Perdón, vuelvo. Muy bien, ¿y qué tenía que cumplirse? Habíamos dicho que para que la expresión del enunciado fuera diferencial exacta, se tiene que cumplir que estas dos derivadas sean iguales. Estamos a punto de terminar. Lo que hago es... ¿Qué tal ha quedado esa llave? Bueno, bien. Lo que hago es igualar estas expresiones. Repito, decimos que se tiene que cumplir que sean iguales. Y para que sean iguales, vais a ver rápidamente que la b tiene que valer 3. De todas formas, las igualo yo por aquí. Tenemos un 2xy, a ver un segundo, perdón, más bx cuadrado. Tiene que ser igual a la expresión de abajo, que es 3x cuadrado más 2xy. Fijaos que el 2xy ya lo tenemos. Os lo voy a poner aquí con colorín también, siguiendo en mi tónica, ¿no? Repito, el 2xy lo tenemos en las dos expresiones exactamente igual, ¿verdad? Y nos queda igualar simplemente ese bx cuadrado a 3x cuadrado. Hombre, me cago en la mar. Sigo por aquí. El x cuadrado también lo tenemos igual en las dos expresiones. Solo nos falta igualar la b a 3. Y con eso ya lo tenemos niquelado. Vamos a ver con qué colorín lo hago, que ya me quedo sin. Lo hago con el azul. Repito, la b tiene que valer 3 para que las dos expresiones sean exactamente iguales. Pongo por aquí, se tiene que cumplir. Que b sea igual a 3. Bueno, pues seguramente para muchos de vosotros esto sea vuestro primer punto ganado en el examen de matemáticas. Y no está mal, estaré viendo que no es para tanto. No os voy a negar que evidentemente hay temas más difíciles, claro que sí, no os voy a vender la moto. Pero bueno, también hay preguntas asequibles y en este examen había bastantes. Perdón si alguien sacó un 0 en este examen o suspendió, evidentemente puede pasar, pero creo que cuando acabe el curso estaremos de acuerdo en que ese examen había que reventarlo, ¿vale? Recuadro por aquí y tenemos la primera pregunta a contestar. Primera pregunta, repito, de 2 subpreguntas de ese apartado. La otra no os la voy a hacer
pero sí que vamos a dejar un poco la pelota ahí botando para quien se quiera atrever a intentarlo, ¿vale? A ver, hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Mirad, hasta ahora yo os he dado una expresión, ¿no? Formada por cierta función con x y con y por diferencial de x, más cierta función con x y con y por diferencial de y. Hemos dicho que igualado a 0, aunque todavía no le estaba dando coba, y hemos comprobado si esa función o si esa expresión es una diferencial exacta. Ya hemos visto que sí lo es, siempre y cuando b sea igual a 3. ¿Por qué? Porque se cumple que las derivadas cruzadas, la derivada de esto respecto de y es igual a la derivada de esto respecto de x, y por lo tanto, por el teorema de Schwarz que os he contado antes, efectivamente, estas pueden ser expresiones que proceden de sendas derivadas parciales de una función desconocida. Bueno, pues voy a incidir ahí, porque aquí nos dicen algo de resolverla, ¿verdad? Claro, ¿no os dais cuenta de que aquí estoy yo hablando como de alguien misterioso todo el rato, que es esta función f de x? Mirad, estamos diciendo que para que algo sea diferencial exacta, tendría que existir cierta f minúscula de x tal que yo la haya derivado respecto de x y respecto de y. Ya, pero ¿cuánto vale? Mirad un segundo esta pizarra. ¿Veis en algún momento que yo haya dicho que f de x y es igual a algo? Ojo, no nos engañemos, no hagamos trampas. Cuando yo os he hecho antes el ejercicio de la diferencial total, claro, es que partíamos de una f de x y conocida. Y ha sido de coña. Solo he tenido que derivarla respecto de x y ponerlo aquí, derivarla respecto de y y ponerlo aquí. Ya, pero es que en el ejercicio que estamos haciendo, esto no te lo doy. No te doy esa función. Te doy directamente esto. Y a partir de esto te digo, oye, ¿eres capaz de decirme de qué f de x y se trata? Eso es a lo que se refiere el ejercicio cuando os piden resolver la ecuación diferencial. Por supuesto, estamos un poco lejos todavía de ciertos términos que estamos diciendo para ese segundo apartado. Para empezar, estamos hablando de ecuación diferencial. Las ecuaciones diferenciales son lo último que vamos a explicar en esta asignatura. No es para tanto, pero es verdad que es un temario avanzado, ¿vale? Os adelanto que una ecuación diferencial simplemente es una ecuación en la que lo que tú tienes que hallar es una función, no un valor numérico de una variable, sino toda una función, y encima yo te doy datos acerca de sus diferentes derivadas. A eso se le llama ecuación diferencial, y estamos lejos todavía de estudiar eso, ¿no? Y segundo, para los que estáis más avispados, seguramente ya os esté dando en la nariz algo, que es decir, vamos a ver, si tú me estás diciendo que esto es la derivada de algo... Espera, voy a coger otro color. Repito, si tú me estás diciendo que esto es la derivada de algo respecto de x, a mí me suena del colegio que cuando yo conozco una derivada puedo hallar la función original integrando, que es la función recíproca de la derivada. Efectivamente. Si yo sé que esto es la derivada de algo respecto de y, a mí me suena del cole que yo puedo integrar respecto de y hallar la función original. Pues efectivamente van por ahí los tiros, pero os vuelvo a decir lo mismo. Las integrales son un tema más avanzado dentro del temario de esta asignatura. Por eso tampoco os quiero volver locos, que bastante me estoy enrollando, ¿vale? De todas formas, por si alguien quiere avanzar, aunque no sea exactamente en la tónica de este ejercicio, pero a lo mejor os apetece empezar a aprender a integrar ya, ¿verdad? Pues bien, en la descripción de este vídeo os dejo el enlace a otro en el que, ojo, en 3 horas os enseño a integrar desde cero. Desde cero literal. La primera integral que hago es la integral de 0 diferencial de x. Y poco a poco os voy enseñando a integrar hasta integrar fracciones, ¿vale? No obstante, pues si no os van las emociones fuertes, también os emplazo a que os esperéis a cuando yo en este curso llegue a integrales y juntos conmigo en clase lo vemos más despacito, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, si a alguien le van las emociones fuertes, por ahí os dejo el enlace al vídeo por si queréis verlo, ¿vale? Y por último, yo este ejercicio lo tengo resuelto entero. Entonces, también en la descripción del vídeo os voy a dejar un enlace a la solución de este ejercicio que yo tenía por aquí preparada en un borrador, por si queréis ver cómo lo he terminado. Por si queréis ver qué tiene que ver, un segundo, me voy por aquí por la izquierda, qué tiene que ver este punto al que hemos llegado, ¿no? En el que ya hemos dicho, sí, será una diferencial exacta si b es igual a 3. ¿Qué tiene que ver con eso de resolver la ecuación diferencial? O lo que es lo mismo, insisto, esa última parte que nos quedará por ahí, que es la de obtener la función f de x y. Esto, como digo, os lo dejo resuelto en papel. Pero de todas formas, ¿por qué no os venís al curso conmigo? Os enseño toda la asignatura como debe enseñarse y aprendemos esto que a fin de cuentas creo que va a ser el menor de vuestros problemas. Yo os espero en clase, ¿vale? Venga, ánimo, espero que no se haya hecho muy duro. Bueno, ánimo no, ¿qué coño? De nada, que os he solucionado un ejercicio que seguramente en clase os estén poniendo la cabeza como un bombo. Os espero en la academia. Pasaos, que tendremos algún detallito con vosotros. Y si tenéis cualquier duda, ya sabéis, escribidnos por WhatsApp, Instagram, etcétera, etcétera. Nos vemos. Mucho ánimo.
Hasta luego, chao.